El cuerpo está ahí. Boca arriba. Inmóvil. Entre eucaliptos mojados y barro oscuro. Son las primeras horas del 22 de septiembre de 2013 y el monte huele a tierra húmeda, hojas rotas y lluvia vieja. No hay gritos. No hay testigos. Solo una pista forestal silenciosa, a pocos kilómetros de Santiago, y una niña de 12 años abandonada como si alguien hubiera querido borrar su existencia. Pero la cerradura de su casa no fue forzada. Nadie irrumpió. Entonces escucha bien esto, si nadie entró a la fuerza, ¿quién la sacó de allí? Antes de hablar de su muerte, hay que hablar de ella. Se llamaba Asunta. Tenía 12 años. Era de esas niñas que parecían ir 2 pasos por delante del resto. Leía mucho. Tocaba música. Estudiaba idiomas. Hacía ballet. En Santiago la veían como una niña educada, callada, brillante. Demasiado madura para su edad. Y eso, ahora lo sabes, duele más. Había nacido en China y llegó siendo un bebé a una casa donde no faltaban libros, clases ni exigencias. Su madre, Rosario, era abogada. Su padre, Alfonso, periodista. 2 adultos cultos. Correctos. De buena presencia. Una familia que desde fuera parecía impecable. De esas que nadie mira 2 veces. Y ahí, justo ahí, empieza el problema. Asunta tenía rutinas muy marcadas. Estudiaba. Practicaba. Cumplía. Cada domingo llamaba a su abuela. Sin falta. Y había otra cosa. Un detalle pequeño. Casi tonto. Le costaba dormir si una puerta quedaba entornada. Siempre la cerraba del todo. Siempre. Quédate con eso porque más adelante va a helarte la sangre. Y te dejo otro detalle. En septiembre de 2013, varias personas notaron algo raro en ella. Cansancio. Somnolencia. Como si se quedara ida por segundos. Nada escandaloso. Nada que hiciera sonar una alarma. Pero esos bostezos, esos ojos pesados, esa lentitud extraña, no eran una casualidad. El sábado 21 de septiembre de 2013 amanece húmedo en Santiago de Compostela. Fachadas de piedra. Suelo mojado. Farolas amarillas reflejadas en el pavimento. Y dentro de esa ciudad tranquila, una familia ya venía rota desde hacía meses. Rosario y Alfonso estaban separados de hecho, pero seguían orbitando uno alrededor del otro. Discusiones. Reproches. Una calma falsa. Esa tarde, Asunta pasa tiempo con su madre. Hay llamadas. Hay desplazamientos. Hay horarios que después se van a examinar minuto por minuto. Como si cada minuto escondiera una mentira. Y lo peor es que la escondía. Porque horas después, cuando Rosario entra a denunciar la desaparición de su hija, ya hay algo que no encaja. No en lo que dice. En cómo lo dice. Y esa noche, en esa comisaría, nace una pregunta que iba a destruirlo todo. Ella está desaparecida. La madre habla. Los tiempos no cierran. Y en esa sala, alguien ya siente que le están mintiendo. La noche del 21 de septiembre, cerca de las 10 de la noche, Rosario llega a comisaría para denunciar que Asunta no está. Afuera el aire pega frío y húmedo en la cara. La ropa se queda con ese olor a calle mojada que no se va. Dentro, luz blanca. Mesas grises. Papeles. Un ventilador que zumba. Y una madre que debería estar rota, pero suena demasiado ordenada. ¿Cuándo la vio por última vez? Pregunta un agente. Sobre las 7. 7:30, responde ella. ¿Y por qué esperó tanto? Pensé que podía estar con su padre. O que había salido. La frase entra. Pero no se asienta. Hay pausas raras. Respuestas demasiado medidas. Como si ya hubiera ensayado ese camino. Y lo que nadie te cuenta es esto, en casos así, muchas veces no es una gran contradicción la que enciende la alarma. Es el tono. La respiración. La forma en que alguien mira al suelo antes de contestar.
Mientras la denuncia avanza, en el piso de la niña todo sigue quieto. Cuadernos. Partituras. Ropa doblada. Una cama hecha. La rutina intacta. Como si la dueña fuera a volver en cualquier momento. Pero no vuelve. A la mañana siguiente, domingo, 22 de septiembre, poco después de las 8, un vecino encuentra el cuerpo en una pista forestal de Teo. El cielo está gris plomo. El barro se pega a las suelas. Huele a eucalipto, a ramas húmedas, a monte cerrado. Asunta ya no es una niña desaparecida. Es una escena de crimen. Pero eso no es lo más perturbador. Espera. La Guardia Civil empieza por donde siempre empieza, el círculo íntimo. Cámaras. Teléfonos. Coches. Horarios. Y entonces aparece la primera grieta grande. Los movimientos del vehículo de Rosario no encajan del todo con lo que ella contó. Algunas franjas horarias bailan. Algunos trayectos son demasiado ajustados. Otros, directamente imposibles. En una reconstrucción posterior, un agente le dice, usted asegura que fue sola. Explíqueme entonces por qué los tiempos no salen. Porque me estaré confundiendo, responde ella. Confundiendo. Esa palabra va a repetirse mucho. Demasiado. Y hay otra cosa. Una cosa pequeña. Una cosa que al principio nadie fuera de la investigación entiende. En el cuerpo de Asunta aparecen restos de un sedante. No una cantidad cualquiera. Un rastro claro. Preciso. Alguien quiso dormirla. O algo peor. ¿Te acuerdas de los bostezos, de ese cansancio raro, de esos ojos pesados? Bueno. Eso acaba de cambiar todo. La pregunta ya no es solo quién la llevó al monte. La pregunta ahora es desde cuándo la estaban apagando poco a poco. Y cuando los agentes miran hacia la casa y hacia los medicamentos, descubren algo que va a arrastrar también al padre. El sedante está en su cuerpo. No llegó allí por accidente. Y hay una persona que tiene una explicación. Solo que esa explicación también se cae. Cuando los investigadores empiezan a revisar el entorno doméstico, aparece el nombre del medicamento. Lorazepam. Un ansiolítico. Algo que no debería estar marcando la última noche de una niña de 12 años. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Porque no parece una sola dosis. Parece una costumbre. Los agentes revisan recetas, accesos y hábitos. Y llegan hasta Alfonso. En su piso hay orden excesivo. Libros alineados. Papeles apilados con pulcritud casi obsesiva. El aire tiene ese olor seco de casa cerrada, tinta y café recalentado. Todo parece controlado. Demasiado. Yo no he hecho nada, dice él durante un interrogatorio. Entonces ayúdenos a entender por qué esa niña tenía sedantes en el cuerpo, le responden. No lo sé. No tengo nada que ver. No lo sé. Tampoco se sostiene. Los investigadores descubren compras y disponibilidad de medicamentos en el entorno de los padres. Y eso cierra parte del open loop anterior. Asunta no empezó a verse somnolienta por casualidad. Ese cansancio que algunos notaron días antes cobra sentido. ¿Te acuerdas de ese detalle que mencioné antes? Ahora ya sabes por qué importa. Pero en el caso de Alfonso hay otro problema. Su relato y el de Rosario no se protegen entre sí. Se estorban. Uno dice una cosa. El otro acomoda. Uno intenta alejarse. El otro corrige. Y en vez de construir una coartada firme, la destruyen a golpes. Microsegundo a microsegundo, la tarde del sábado 21 queda expuesta. Llamadas. Desplazamientos. Entradas y salidas. A las 6:52. A las 7:14. A las 7:28. Cada hora parece pequeña hasta que la pones junto a la siguiente. Entonces ves el dibujo. Y da miedo. Pero eso no es todo. Hay un detalle de la casa que vuelve con fuerza. Asunta no soportaba dormir con una puerta entreabierta. Siempre la cerraba por completo. Sin embargo, esa noche, según una de las versiones, habría quedado sola, tranquila, sin pedir ayuda, sin llamar, sin hacer ruido. ¿De verdad? Una niña disciplinada, somnolienta, posiblemente sedada, ¿desaparece así de limpio? No cuadra. Nada cuadra.
Rosario también empieza a hundirse en sus propios tiempos. Fui a casa un momento, había dicho a personas de su entorno. Un momento. Solo un momento. Pero ese momento se estira, se retuerce y se llena de huecos. Y en un caso así, los huecos son dinamita. Entonces llega el punto de quiebre. La Guardia Civil deja de mirar a los padres como testigos confundidos. Empieza a mirarlos como sospechosos centrales. Y justo cuando eso pasa, aparece una reconstrucción de trayecto que coloca el coche en el lugar donde nunca debió estar. El coche llega al monte. La versión oficial se deshace. Y una familia respetable queda mirando al abismo. La operación Nenúfar avanza con una presión brutal. Medios afuera. Cámaras. Opiniones. Filtraciones. Todo el mundo habla. Pero dentro del caso importan otras cosas. Las marcas del trayecto. Las imágenes. Los minutos exactos. Los agentes vuelven a reconstruir la ruta que Rosario afirmó haber hecho sola. Y no les da. Simplemente no les da. Si usted salió a esa hora, no podía estar aquí después, le plantean. Es que no recuerdo bien, contesta. Otra vez. No recuerdo bien. Escucha bien lo que pasó después. Las piezas que parecían sueltas empiezan a encajar de una forma casi insoportable. El cuerpo apareció en una pista forestal a la que, según la investigación, se accedió en coche. El sedante explicaba por qué Asunta no pudo defenderse. Los horarios rotos explicaban por qué la denuncia sonaba fabricada. Y la apariencia impecable de la familia empezaba a caerse como yeso mojado. En Santiago eso fue un golpe seco. Porque hablamos de una madre conocida. De un padre con discurso, con modales, con cultura. Gente de la que la ciudad espera escándalos pequeños, no una pesadilla. Pero las buenas maneras no limpian una escena. Nunca lo hicieron. Y aquí cierro otro open loop. Esa pregunta de la comisaría, esa sensación de que alguien recitaba en lugar de recordar, no era paranoia de un agente cansado. Era una alerta real. La denuncia no parecía una búsqueda desesperada. Parecía el inicio de una coartada. Pero ahora se abre la última puerta. La peor. Porque faltaba saber cómo había sido exactamente la secuencia final. ¿En qué momento la niña quedó indefensa? ¿En qué momento la subieron al coche? ¿En qué momento la dejaron en el monte bajo ese cielo gris? Y hay un dato que conecta con el Cold Open. La cerradura no fue forzada. Nadie irrumpió. Asunta salió con alguien a quien conocía. Con alguien con quien no tuvo miedo de estar. Ese detalle, por sí solo, ya destroza. La investigación apunta a una conclusión demoledora, no hubo un depredador desconocido esperando en la sombra. El peligro estaba dentro del círculo de confianza. Dentro de la familia. Y cuando el juicio arranca en 2015, todo se va a jugar en una sola pregunta, ¿podían probarlo sin una confesión directa? La respuesta llega en la sala. Y cuando llega, ya no hay vuelta atrás. La niña ya no puede moverse. El coche se detiene. El monte está oscuro y húmedo. Y en ese instante, todo lo que parecía una vida perfecta revela su verdadero rostro. Ahora sí. Volvamos a la noche del 21 de septiembre de 2013. A la secuencia completa. A lo que el caso reconstruyó con indicios, tiempos, sedantes y trayectos. A las 11:47 de la noche, cuando la ciudad ya está casi en silencio, la versión que queda en pie para la acusación es devastadora. Asunta ha sido sedada, trasladada en coche y llevada hasta una pista forestal en Teo. No por un extraño. No por alguien que irrumpió. Por personas de su entorno más cercano. El aire afuera está empapado. Las hojas rozan con un sonido seco. El barro absorbe los pasos. No hay testigos. No hay auxilio. Solo una niña de 12 años reducida químicamente, sin posibilidad real de escapar. Ahí se pagan todas las semillas que estaban plantadas desde el principio. Los bostezos de días antes. La somnolencia. El detalle de la puerta. Asunta no salió alerta, ni preparada, ni en control de nada. Salió con confianza. O semidormida. Y eso la condenó. El cuerpo aparece horas después, tal como lo vimos al inicio. Entre eucaliptos. Bajo un cielo gris. Y por eso el cold open era tan brutal, no era una escena aleatoria. Era el final físico de una cadena de decisiones frías. En el juicio, la acusación sostiene que ambos padres participaron. Que la sedaron. Que construyeron coartadas. Que mintieron.
No hubo una gran confesión cinematográfica. No hizo falta. Lo que hubo fue algo peor. Un rompecabezas que cerraba demasiado bien. Las piezas encajan, vino a decir uno de los agentes. Y encajaban. Los tiempos. El coche. El sedante. Las contradicciones. La falsa normalidad. Esa familia de fachada impecable quedó expuesta en su núcleo más oscuro. Aquí es donde todo se rompe. Porque el monstruo no venía de afuera. Estaba sentado a la mesa. Dos padres están sentados en la sala. El jurado los escucha. Y al final, no les cree. Esa es la parte que muchos todavía no logran digerir. El juicio empieza en 2015 en la Audiencia Provincial de A Coruña y durante semanas el caso se vuelve asfixiante. Peritos. Forenses. Agentes. Psicólogos. Abogados. Afuera, cámaras. Adentro, aire denso, trajes oscuros, vasos de agua a medio tocar y una tensión que casi se puede oler. La acusación sostiene que los dos participaron en el asesinato. La defensa intenta sembrar duda. Discute los indicios. Ataca la interpretación de los trayectos. Cuestiona la lectura del sedante. Pero el jurado escucha una y otra vez el mismo patrón, versiones cambiantes, horarios imposibles, movimientos incompatibles con lo declarado. Y aquí viene el dato que mucha gente no esperaba. La condena no se apoyó en una sola prueba reina, en un video definitivo o en una confesión final. Se apoyó en un conjunto de indicios convergentes. Justo eso que la defensa intentó romper. No pudo. En noviembre de 2015 llega el veredicto de culpabilidad. Poco después, la sentencia, 18 años de prisión para Rosario y 18 para Alfonso por asesinato, con la agravante de parentesco. Judicialmente, el caso quedaba sellado. Pero espera. Porque el desenlace no termina ahí. Años después, Rosario apareció muerta en prisión. Oficialmente fue un suicidio. Y eso dejó otra capa de sombras. Nunca hubo una explicación completa que calmara a todos. Nunca hubo esa frase final que la gente espera para ordenar el horror. Alfonso, por su parte, siguió defendiendo su inocencia. Así que sí, hubo condena. Pero también quedó algo sin cerrar del todo. ¿Cuál fue exactamente el reparto de papeles? ¿Quién decidió primero? ¿Quién empujó a quién? El tribunal fijó responsabilidad. La historia íntima, la más sucia, quizás se fue con ellos. Y al final, lo que queda no es solo una sentencia. Queda una imagen. La de una niña brillante, disciplinada, que cerraba siempre la puerta del todo antes de dormir. Ya nunca más llamó un domingo. Ya nunca más volvió a su cuarto, a sus partituras, a esa vida llena de exigencias que otros habían diseñado para ella. Y hay algo que todavía incomoda. En una casa donde todo parecía correcto, nadie vio o nadie quiso ver que Asunta se estaba apagando antes de aquella noche. Ese detalle sigue clavado ahí. Si este caso te dejó con preguntas, hay más historias como esta esperándote en el canal.